Yonaguni, la Atlántida japonesa. Ciencia, misterio y el secreto bajo el océano. Introducción, el misterio bajo el mar. En el extremo occidental de Japón, perdido en las aguas del Océano Pacífico, existe un lugar que durante décadas ha dividido a científicos, arqueólogos y exploradores. A unos 25 metros bajo la superficie del océano, cerca de la isla japonesa de Yonaguni, se encuentra una enorme estructura de piedra. Sus formas llaman inmediatamente la atención. Escalones gigantes. Terrazas perfectamente alineadas. Paredes verticales. Plataformas horizontales. Pasillos que parecen diseñados por una inteligencia humana. Para algunos, es una antigua construcción creada por una civilización desaparecida. Para otros, es simplemente una impresionante obra de la naturaleza. Pero la pregunta continúa. ¿Estamos ante una ciudad perdida bajo el océano o ante un fenómeno geológico extraordinario? Esta es la historia de Yonaguni. Capítulo 1. El descubrimiento de Yonaguni. La historia comienza en 1986. Un instructor de buceo llamado Kiachiro Aratake exploraba las aguas cercanas a la isla de Yonaguni buscando nuevos lugares para observar tiburones martillo. Durante una inmersión encontró algo inesperado. Bajo el océano apareció una enorme formación rocosa con superficies planas, grandes escalones y estructuras que recordaban a una antigua construcción. El descubrimiento generó una enorme atención. La estructura conocida como Monumento de Yonaguni tiene aproximadamente 100 metros de largo y presenta una serie de elementos que parecen artificiales. Grandes terrazas. Bloques rectangulares. Zonas similares a escaleras. Formaciones parecidas a caminos. Áreas que algunos comparan con plazas ceremoniales. Desde ese momento nació uno de los grandes misterios arqueológicos del mundo moderno. Capítulo 2. La hipótesis científica, una obra de la naturaleza. La mayoría de geólogos que han estudiado Yonaguni consideran que la explicación más probable es que se trata de una formación natural. Para entender esta teoría debemos observar la composición de la roca. El monumento está formado principalmente por arenisca y roca sedimentaria. Este tipo de roca tiene una característica importante. Puede romperse siguiendo líneas muy rectas. Durante millones de años, diferentes procesos naturales han actuado sobre la zona. Presión tectónica. Terremotos. Cambios del nivel del mar. Erosión provocada por las corrientes marinas. La combinación de estos factores puede crear superficies planas, esquinas pronunciadas y estructuras escalonadas. La fracturación natural de la roca. Las rocas sedimentarias se forman en capas. Con el paso del tiempo aparecen grietas llamadas fracturas. Estas fracturas pueden crear líneas rectas. Ángulos casi perfectos. Grandes bloques separados. Desde la perspectiva geológica, Yonaguni no necesita una explicación humana. La propia naturaleza tiene la capacidad de crear paisajes que parecen diseñados. Existen ejemplos similares en otros lugares del planeta. Formaciones de columnas de basalto. Cañones con paredes perfectamente verticales. Cuevas con formas geométricas. La naturaleza puede producir estructuras que parecen construcciones. Capítulo 3. La tectónica y el pasado de Yonaguni. Otro punto importante es la ubicación de Yonaguni. La isla se encuentra en una de las zonas tectónicas más activas del planeta. Japón está situado cerca del encuentro de varias placas. La placa del Pacífico. La placa filipina. La placa euroasiática. Durante millones de años, estos movimientos han transformado completamente el paisaje. La Tierra puede elevarse, hundirse o fracturarse. Los científicos plantean que el monumento de Yonaguni pudo haber sido una formación costera que quedó sumergida debido a cambios naturales del nivel del mar. Después, las corrientes y la erosión terminaron creando el aspecto actual. Capítulo 4. El gran argumento científico, la falta de pruebas humanas. Uno de los puntos más importantes de la investigación es la ausencia de evidencias arqueológicas. Si Yonaguni fuera una antigua ciudad construida por humanos, los investigadores esperarían encontrar restos como herramientas, cerámica, viviendas, huesos humanos, objetos fabricados, inscripciones. Pero hasta ahora no existe una prueba arqueológica aceptada que confirme que fue una construcción humana. Además,
Una obra de este tamaño habría requerido una sociedad organizada. Una civilización capaz de construir o modificar una estructura de más de 100 metros necesitaría una gran población, tecnología adecuada, recursos, una cultura capaz de mantener esa obra. La pregunta científica es: ¿dónde están los restos de esa civilización? Capítulo 5. La teoría del misterio, una ciudad perdida. Pero no todos aceptan la explicación natural. Algunos investigadores creen que ciertas características de Yonaguni parecen demasiado precisas para ser únicamente producto de la erosión. Su principal argumento es la geometría. La estructura parece contener escaleras, terrazas, muros, canales, grandes plataformas. Para quienes defienden esta teoría, la combinación de tantos elementos similares a una construcción resulta difícil de explicar como una simple casualidad. Capítulo 6. Una civilización anterior a la historia conocida. La teoría más misteriosa plantea una posibilidad. Podría existir una civilización antigua que desapareció bajo el océano. Durante la última glaciación, hace miles de años, el nivel del mar era mucho más bajo que en la actualidad. Cuando el planeta se calentó, grandes masas de hielo desaparecieron. Los océanos aumentaron su nivel. Muchas zonas costeras quedaron inundadas. Los defensores de esta idea creen que algunas culturas antiguas pudieron vivir en esas zonas costeras y que sus restos podrían encontrarse hoy bajo el mar. Según esta teoría, Yonaguni sería una posible huella de un pasado perdido. Sin embargo, la arqueología tradicional es mucho más prudente. Una posibilidad no es una prueba. Capítulo 7. La teoría intermedia, natural pero modificado. Existe una tercera posibilidad. Algunos investigadores creen que Yonaguni podría ser una formación natural que fue parcialmente modificada por humanos. Es decir, la roca ya existía. Una población antigua pudo haber aprovechado la formación y trabajado algunas zonas. Esta hipótesis explicaría por qué algunos sectores parecen naturales mientras otros parecen demasiado ordenados. Pero nuevamente aparece el problema. Faltan pruebas directas. Capítulo 8. Ciencia contra misterio. El caso Yonaguni representa perfectamente el choque entre dos formas de interpretar el mundo. La ciencia dice: la explicación más probable es una formación geológica creada por millones de años de procesos naturales. Los defensores del misterio dicen: la cantidad de formas geométricas y estructuras similares a una construcción parece demasiado grande para ser una coincidencia. Ambas posiciones tienen una pregunta común. ¿Qué ocurrió realmente en Yonaguni? Conclusión: el enigma que sigue bajo el agua. Quizás Yonaguni sea una increíble escultura creada por la naturaleza. Quizás en el futuro aparezcan nuevas pruebas que cambien nuestra comprensión del lugar. Lo que sabemos es que este monumento submarino sigue siendo uno de los paisajes más fascinantes del planeta. ¿Por qué nos recuerda algo fundamental? La Tierra guarda historias mucho más antiguas que nosotros. Bajo los océanos existen lugares que todavía no comprendemos completamente. Y mientras no tengamos todas las respuestas, Yonaguni seguirá siendo una pregunta escrita en piedra.